Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Y ustedes saben que generalmente yo no suelo armar los episodios en función de los tránsitos, porque yo hago una preproducción bastante importante con cada uno de los episodios, ahí como una situación de querer hablar con personas y con temas puntuales, pero ya hace rato que venía viendo que este tránsito se iba a dar. Y en el primer encuentro que tuvimos con Helio, más allá de hablar sobre las lunas en nuestro lugar de preproducción, en nuestro lugar de charla previa, estuvimos como diagramando varios temas, no solamente el de las lunas. Y uno de esos temas era astrología e inteligencia artificial. Entonces dije, este tema lo quiero para este tránsito en especial, porque me parecía súper simpático poder como llevarlo a una contraposición de qué es lo que nos está mostrando el cielo, porque en definitiva la astrología es eso, es un reflejo, el cielo nos cuenta lo que está pasando, no nos determina, y me parecía sumamente interesante la propuesta que tenía Helio sobre este concepto, y más allá de que en ese momento lo hablamos, fui viendo cómo a medida que pasó el tiempo, en estos meses, porque encima no fue ni siquiera años, fueron meses, el acelere que hubo con respecto de esta temática. Y me parece que este tránsito particularmente, que es la entrada de Urano en Géminis, que va a estar en unos días más, va de alguna manera también a incentivar y va a potenciar esta situación. Pero bueno, ustedes saben que a mí me gusta conversar, que no me gusta hacer el monólogo, y para ello obviamente me acompaña nuevamente aquí en Astrología en Criollo Helio Frongia, astrólogo también, radicado en España, argentino, ex amigo de mi hermano, toda la que ya saben del capítulo anterior. ¿Qué tal, Helio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agus? Bien, todo bien. Muchas gracias por esta invitación y para hablar de este tema que a mí particularmente creo que sabes que me fascina, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con tecnología, con ciencia, con avances. Eh, Debe ser que tengo ascendente en Acuario y esas cuestiones me Sí. atraen de alguna forma, pero más allá de eso, también bueno, de lo que vamos a hablar concretamente, ¿no? De la inminente entrada de Urano en Géminis, que va a ser ahora el 26 de abril, y todo lo que eso implica de alguna manera, o no, bueno, no sé si todo, pero bastante de lo que eso puede llegar a implicar, por lo menos en potencial. Así que nada, acá contento de charlar de esto porque me parece que estamos viviendo una época que en muchísimas facetas, en muchísimos aspectos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, se viene interesante. Yo creo que es una época excelente para ser un alienígena y estar comiendo pochoclos desde Marte y ver cómo los humanos sobrellevan toda esta situación que se viene en los próximos 7 a 20 años por lo menos. Así que acá dispuesto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo, bueno, no nos vayamos tan lejos. El hombre ya llegó a la luna de vuelta. Me parece que va a ser el alienígena, no que está en Marte, sino que está en la luna mirándonos. O sea, También, de hecho, exactamente. mirá, ni se me había ocurrido. O sea, me acaba de venir a la mente. Ayer vi un avance de la nueva película de Steven Spielberg, no sé si lo viste. Disclosure Day. Esa. Y dije de repente, bueno, listo, ya está, se nos viene. O sea, se nos viene encima. No me acuerdo quién dijo que el año pasado ya iban a estar el tema de los primeros contactos alienígenas, que para mí no se dieron, o por lo menos yo no los vi en las noticias, pero sí que estuvo ya esto de liberar muchos archivos dentro de lo que es los Estados Unidos con los encuentros alienígenas y afirmar que existen. O sea, afirmar que existen esos encuentros, afirmar que existen esos archivos, afirmar que van a poder ser accesibles
a Ujú. cualquiera que Al quiera público. consultarlos y fue como, bueno, ok, listo, o sea, liberemos todo, ya está. El tema Es de ese sincrónico. liberemos, sí, pero igual ese tema de liberemos todos me llevó también a mirar un poco la astrología hacia atrás, la última conjunción entre Saturno y Neptuno, que salió por primera vez el término fake news, noticias falsas. Ujú. Y que Ok. vuelve, o sea, me pareció muy simpático que vuelve a darse en este momento en donde muchas de las redes sociales se tuvieron que ocupar de poner que ciertas imágenes y ciertos videos están hechos con inteligencia artificial porque hubo muchas quejas de personas que creían que esas imágenes eran reales y en realidad son de inteligencia artificial. Entonces, esto del fake news parece como que se reavivó el fuego, por Es decir, una evolución. Claro. claro. Aquí están Aries. Y me parece que empezó de nuevo, pero desde otro lugar, no desde el lugar de la noticia es falsa y vamos a hacer algo para que esa noticia sea verdadera, muy como la película El Quinto Poder con Robert De Niro y Dustin Hoffman, que Ujú. crean toda una noticia y hacen toda un montaje cinematográfico para crear una noticia sobre algo para poder posicionar a un candidato en los Estados Unidos dentro de su candidatura presidencial. Esto es, bueno, ya ni siquiera hacemos todo ese montaje, ya ni siquiera necesitamos toda esta parafernalia, ya ni siquiera necesitamos contratar a nadie y hacer tanto, lo podemos hacer a través de ChatGPT y punto. Totalmente. No, es que totalmente. Estamos. A ver, es que estás tocando temas que me parece que vamos a ver con mucha claridad. Ya primero, lo que estás diciendo, si bien es algo más visible, más que está claramente disponible hoy por hoy, esto de crear imágenes falsas que sean tan realistas que es muy difícil discernir qué tan cierto es o no, o mejor dicho, si es verdadera o no esa imagen. Eso por un lado. Pero por otro lado, como decías vos también, el tema de las fake news no es algo necesariamente nuevo, pero está ayornado, está evolucionado, tan evolucionado que esto conlleva un montón de riesgos, claramente. Y uno de los puntos es que, si bien vamos a hablar o sea, el tema principal es hablar de Urano en Géminis, no hay que olvidar que Plutón está en Acuario respondiendo a Urano en Géminis. Entonces, siempre que hablamos de Plutón, decimos muerte, transformación, sombra, lo que está oculto, lo tabú, Pero también eh, el el control, la poder, manipulación, los momentos de totalmente. liderazgo. Exactamente, el poder, el control, todo eso que mencionas, está en Acuario. Y Acuario, como tiene que ver, entre muchísimas otras cosas, tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con la sociedad. También tiene que ver con la humanidad en su conjunto. También tiene que ver con los grandes sistemas. Grandes sistemas que están hechos de nodos interconectados, de alguna forma. Entonces, cuando hablamos de Urano en Géminis haciendo trígono a Plutón en Acuario, esto es una energía armónica, fluye, todo va sin bloqueos. Entonces, que sea bueno o malo, como viste que muchas veces en astrología decimos, un trígono o un sextil, aspecto armónico. Aspecto armónico no tiene filtro, no tiene bloqueo para manifestarse. Claro, no significa que sea bueno o malo, o sea, no está categorizado como una energía que va a ser una connotación positiva o una connotación negativa. La energía está fluyendo positivamente. Eso Claro. lleva un reflejo. De hecho, yo me acuerdo patente que fue creo que hasta en algún punto armado, y ahí es donde te das cuenta de que las grandes mentes también tienen astrólogos para consultar. La entrada de Plutón en Acuario fue muy notorio. Elon Musk sacando el tema de los robots y sacando el tema de la inteligencia artificial y el lanzamiento mucho más grande de lo que era ChatGPT. Y no es que antes no existiera, ¿eh? O sea, el tema está acá. No es que las cosas de repente pasan porque los planetas hacen algo, sino que el planeta hace un reflejo. Eso ya existía. La entrada de Exacto. Plutón en Acuario lo puso muy visible. Lo mismo Lo pasó con, manifiesta. claro, lo mismo pasó con Urano en Tauro. La Claro. criptomoneda existía. La billetera virtual y todo lo que tenía que ver con el home 2011 banking y etcétera, aproximadamente, sí. etcétera, ya Ujú. estaba vigente, pero la entrada de Urano en Tauro lo puso con un nivel de exposición mucho más grande.
Claro, empezó a remover, porque empezó a generar las grandes revoluciones en los sistemas monetarios, a tal Exacto. punto de que hasta hace 4 años, a ver, déjame pensar, hace 4 años, muchos de los grandes fondos inversores decían, no, Bitcoin no, o bueno, vamos a hablar de Bitcoin nada más, Bitcoin no, que esto es basura, que esto no sé qué, los estados también decían lo mismo, pasan un par de años y dicen, ojo que acá hay un potencial flujo de dinero, entonces no somos tontos. Lo que no queremos es perder nuestro negocio, porque ahí viene el otro punto. Es Acá que esto es para largo porque ahí tienen que ver con las monedas estables como USDT o USDC y los que podrían llegar a ser las CBDC, que son monedas estables que están gestionadas respaldadas por bancos por, centrales. claro, que están respaldadas por una moneda real, básicamente. Claro, Que están sí, respaldadas sí. por... A ver, lo mismo pasaba en los momentos en el desarrollo económico, o sea, el dólar se crea en base a un respaldo de oro. Hasta que en 1973 aproximadamente se rompe el patrón oro, empieza la crisis de los petrodólares y estamos viendo las consecuencias hoy por hoy con el conflicto en Medio Oriente, por ejemplo. Exacto. No es Entonces, casual. nada es casual. Entonces, pero para no irnos del tema, lo que quería conversar con vos tenía que ver con esto de la utilización de la inteligencia artificial, porque Sí. para mi edad, no porque me considere vieja, aquí quiero aclararlo, pero no porque me considere vieja, para mi edad, el tema de la inteligencia artificial me genera sentimientos encontrados, porque por un lado, me resulta una herramienta muy útil para poder aprender cosas, porque he aprendido cosas que fueron fáciles de incorporar, ¿no? El Ujú. tema de poder aprender cosas que tenían que ver con la tecnología de la computadora, ¿no? O sea, cómo configurar el micrófono, cómo configurar los programas de grabación, cómo configurar ciertas situaciones que, si bien yo recuerdo que en algún punto me las enseñaron en la universidad cuando yo estudié producción de radio, porque había que configurar el micrófono para grabar, había que configurar el estudio y demás, en ese momento eran perillas. Realmente en ese momento Ujú, eran claro, perillas. sí, analógico. Era analógico. Entonces, era mucho más fácil porque vos ibas midiendo con las perillas qué necesitabas, si más graves, si más Ujú, agudos. No existía filtro, o sea, tenías ese micrófono y lo único que le podías poner al micrófono para mejorarlo era un antipop ujú, adelante, que es el claro, cosito para que evite la cuando... esponjita, La digamos, sí. esponjita, exacto. Entonces, en ese momento eran perillas. Ahora está todo Ujú, digitalizado. O sea, vos tenés como si tuvieses la consola en la computadora. Y se escucha muy distinto y la digitalización se escucha muy diferente y hay todo otro proceso muy distinto que cambió mucho en estos años. Entonces me tuve que correcto. ayornar. Y para ayornarme eran interminables las listas de tutoriales para tratar de configurar una sola cosita. Cuando cargué la información en ChatGPT, de repente me puso, o sea, me dio como un paso a paso extenso, ¿eh? O sea, realmente largo, pero un paso a paso Ujú, de, bueno, a ver, pone esto, a ver, prueba lo otro, a ver, fíjate con esto. Y pude configurar un montón de cosas que yo realmente me sorprendí. claro. Pero por Sí, sí, otro sí, bien lado, enfocado, bien al punto. pero por otro Sí, sí, lado, hay toda una situación y hay todo un movimiento dentro del mundo astrológico que para mí es muy real, que se está usando mucho la inteligencia artificial para consultar cuestiones que tienen que ver con la astrología, ponerle los datos para la carta natal, preguntarle cosas de la carta natal, preguntarle tránsitos de la carta natal o preguntarle cosas de la revolución solar y darse cuenta de que falla. Falla porque no tiene, o sea, no existe hoy una base de datos o alguien que haya instruido a la inteligencia artificial en términos astrológicos. Y también hay una realidad. Me parece que es un rubro en donde hay una carga de interpretación y una carga de necesidad humana de intercambio con la otra persona muy grande porque necesitamos historias, necesitamos experiencias, necesitamos vivencias y necesitamos entender cómo siente la otra persona esa información y cómo la interpreta. Y entonces ver este avance y ver también la negativa de parte de los astrólogos me hace pensar si en algún momento habrá alguna cuestión que tenga que ver con esto de la utilización de la inteligencia artificial al costado de lo que tiene que ver con la astrología
Y por otro lado, también el desarrollo de la inteligencia artificial y ver el reflejo desde los patrones astrológicos que estamos viendo, ¿no? En este momento, los tránsitos que estamos viendo en este momento. Cuando decís el reflejo, por ejemplo, ¿a qué apuntás? El reflejo en la A, astrología. a ¿Cómo esto que cómo te estamos lo hablando imaginas? de Urano, está entrando en Géminis. Mm, Vamos a aclarar. Urano es un planeta que tiene que ver con la revolución, que tiene que ver con desestructurar, que tiene que ver con hacer grandes cambios, que es como, la de alguna manera, innovación. la tormenta eléctrica que viene y dice, bueno, listo, trucu trucu, y cambiamos la situación que estamos viviendo, pero de una manera muy adrenalínica o de una manera muy shock. Géminis es un signo que le da una cualidad que está relacionada con la comunicación, el intercambio, la curiosidad, el aprendizaje, el entender, quizás de una manera muy volátil, porque es un signo mutable, entonces un día tiene un interés, un día tiene otro, entonces la agilidad que maneja en cuanto al querer aprender de muchas cosas, y sobre todo esto, ¿no? El intercambio comunicacional con otras personas, el abrirme a conocer a otras personas. Y por otro Mm, lado, su entrada, lo primero que va a hacer es, como dijiste, un contacto con ese Plutón que está en Acuario. Y cuando hablamos de contacto es porque en astrología tomamos esto que decía Helio, ¿no? El trino o el trígono es un diálogo entre un planeta y otro, hacen un aspecto, hacen una medida como si estuviésemos agarrando un transportador en geometría. Sí, ya sé, es un embole en matemática, chicos, pero bueno, no importa. Así no, lo bueno, tomamos nosotros. Es con ujú, ese transportador de repente hacen un ángulo en donde se ven mutuamente. Y en ese ujú, diálogo va a haber un montón de información que a nosotros como astrólogos nos da una interpretación. Por eso yo decía, el reflejo, ese claro. aspecto para mí va a traer como una revolución en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación y en lo que tiene que ver con el intercambio humano. Que en esto que te decía del poder de Plutón, también pienso en esto de la fake news y también pienso en esto de la potencia que tiene Plutón y el totalitarismo a veces que tiene Plutón, de decir cuánto control o cuánto descontrol va a haber en cuanto a las comunicaciones y en cuanto al uso de la inteligencia artificial para las comunicaciones. Sí, sin duda. A ver, yendo por partes, como diría nuestro querido Jack, el Destripador. eh, A ver, Urano en Géminis. ¿Qué pasa con Urano en Géminis? Como un poco como decías vos, Urano es disruptivo, trae innovación, rebeldía o revolución. Son cosas que se parecen mucho, pero tienen trasfondo muy diferente también. Em, Trae lo disruptivo y lo acelerado también, porque acelera cosas, Urano, y sobre todo entrando en Géminis, que Géminis, como decías, tiene que ver con no solamente la comunicación, también tiene que ver con los medios de transporte, tiene que ver con la información, el aprendizaje por contraste, por comparación. Entonces, si dado que Géminis es un signo dual, es un signo mutual y es un signo dual, así como puede ser Piscis, por ejemplo. ¿De qué nos habla esta dualidad y qué nos habla Urano pasando por Géminis? Una interpretación posible es una fragmentación de la identidad cognitiva. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La sensación de que nuestra cabeza se acelera, de que nuestros pensamientos van mucho más rápido de lo que podemos llegar a procesar. ¿Y cómo no va a ser así si estamos cada vez más sobreestimulados, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial, que, volviendo un poquito a lo que decías antes, la gente que tal vez lo usa para astrología y demás, que sí, falla, yo creo que falla cada vez menos y va a fallar cada vez menos a medida que sepamos bien mejor qué preguntar. Pero más allá de eso, lo que creo que todavía estamos bastante lejos de reemplazar es el contacto humano. La inteligencia artificial no tiene una mirada que te sostenga y te incomode. No tiene la palabra justa en el momento justo con un tono de voz específico. No tiene la capacidad de ver tus microgestos. Eso es humano. Entonces, yo creo que en ese sentido todavía estamos lejos. Ahora, si uno es demasiado mental y sabe preguntar, puede llegar a tener algo de información, pero si no sabe acompañarse a sí mismo, si no es plenamente consciente, es más probable que pase una de las tantas cosas que puede llegar a pasar con Urano en Géminis en este diálogo a Plutón en Acuario. Esta fragmentación de quiero comprender y no entiendo absolutamente nada. No entiendo nada porque se me va demasiado
de mi capacidad de comprensión, es un montón de información. Vos le preguntás a ChatGPT o a la inteligencia artificial y te va a responder siempre. O sea, no tiene fin, no te dice, uff, estoy cansado, uff, no, ahora no puedo más. Y si vos estás obsesionado, le vas a preguntar, 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 y tu cabeza va a dejar de procesar, procesar, procesar. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo del exceso de información, la sobreinformación. Si no sabemos cómo gestionar esto, corremos más el riesgo de estar más fácilmente influenciados. No porque la inteligencia artificial tenga una motivación específica, sino porque quien usa la inteligencia artificial puede tener una motivación o un interés detrás. Entonces ahí que puede llegar a aparecer un poco la sombra de ese Plutón en Acuario, de el poder de los tecnócratas, de quiénes son los dueños de la tecnología. Acá no estoy poniéndome en que Elon Musk o XAI o OpenAI son los malos de la peli. No, no necesariamente. O sea, yo no quiero caer en estas teorías conspiranoicas No, tampoco. están ahí detrás que están. Claro, exactamente. Hay gente que está ahí detrás y yo creo que una de las cosas que va a mostrar claramente esto es, por un lado, una gran paranoia colectiva, la paranoia Plutón, digamos, los miedos que hay a la tecnología, a los Sí, avances, sí, y al mismo tiempo gente que va a estar más fragmentada, gente que va a ser muy pro tecnología porque puede sacarle mucho provecho, o bien porque puede estar muy confortablemente entretenida sí. no olvidemos que estamos hablando de Urano y Plutón, pero no olvidemos que en el medio está Neptuno en Aries, que va a estar haciendo un gran sextil a estos dos, y Neptuno está disolviendo identidades, y está disolviendo Sí, realidades sí, también. sí, 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 Continúe, sí, 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 señorita. sí. No, 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 no es por interrumpirte. No, no, sí, Es por acriollar el lenguaje. Pero sí. más allá de eso, que ahora quiero meterme en eso, me vas hablando de eso y es como que mi cabeza se transforma en una pequeña película en donde de repente decís, ¿no? Esto de Plutón, la paranoia, el totalitarismo y cómo a lo largo del tiempo esto de las teorías conspiranoicas fue como cambiando, ¿no? O sea, a medida que Plutón iba transitando por los signos, iba cambiando dónde estaba la paranoia y dónde estaba la tiranía y dónde estaba la teoría conspiranoica, porque en definitiva Plutón también nos marcó el paso de cómo los grandes poderes utilizaron esos controles sobre la humanidad, ¿no? O sea, con Plutón en Escorpio, el tema de las enfermedades, el tema del HIV, el tema Ujú, mm, bueno, incluso antes en Libra, el tema del divorcio, el tema del Estado versus el mundo en esto de lo que ujú. tenía que ver con las alianzas y las asociaciones. Cuando pasó a Sagitario, el tema del cuestionamiento a la iglesia, a la religión, a la La fe. creencia, a la fe y el tema de los grandes descubrimientos dentro de lo que tenía que ver con el cristianismo, que fue revolucionario. Después, por su paso en Capricornio, claramente dejó expuesto que los gobiernos tienen increíbles falencias, sobre todo con el tema del COVID, como de repente todos los sistemas gubernamentales fracasaron, se quebraron, se fragmentaron. Me encantó esta palabra cuando la usaste en el sentido de que de repente, claro, el paso de Plutón nos va marcando esto, nos va marcando dónde están las paranoias, dónde están los Los totalitarismos, miedos, los miedos, claro. y ahora tiene que ver con esto, ¿no? En Acuario me parece que tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la rapidez mental, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el intercambio, tiene que ver con lo humanitario. Y Y la tecnología, obviamente, subyacente. más allá de que le adjudiquemos a Acuario toda esta parte creativa y toda esta parte revolucionaria y toda esta parte tecnológica e innovadora, no deja de ser un signo que es de aire, pero es fijo. Entonces Claro, hay algo del también. la falta de movimiento o la falta de flexibilidad en el pensamiento. Entonces pensaba Claro. en eso. Entonces, para bajar un poco al lenguaje bien criollo de esto que estamos hablando, planetas como Urano, como Plutón, como Neptuno, están en este momento en diálogo y este diálogo va a durar un par de años por los movimientos que tienen estos tres planetas y ese movimiento
que va a durar un par de años, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, Urano que propone de alguna manera, esto me hiciste acordar la película Fragmentado, ¿no? O sea, una esquizofrenia total en donde de repente, o sea, o sea, las múltiples personalidades que pueden habitar en cada persona. Plutón Ujú, diciéndonos o marcándonos qué es lo que tenemos que pensar y cómo lo tenemos que pensar y cuándo hay que pensarlo y el acceso a una máquina, a una inteligencia artificial que te va diciendo y te va respondiendo eso que querés escuchar. Y por otro ujú. lado, este Neptuno en Aries, como de alguna manera mirando esta situación de afuera, diciendo, bueno, che, listo, disolvamos todo lo que conocíamos hasta ahora como identidad, como individualidad, disolvamos todo y creemos algo nuevo. Entonces, es como todo un combo en donde realmente estamos en un momento de revolución humana. Que no, a ver, que esto no significa que no haya pasado antes. O sea, vamos a... Claro. y algo que hablábamos fuera del micrófono. Esto de cuáles son los hitos en la historia que muestran que esto también ya pasó en medidas diferentes, Con a ver, matices con distintos y matices demás, distintos, no pero podemos compararlo con la creación de la imprenta de Kepler. O sea, claro. no, o sea, Ujú. no podemos compararlo, pero No en ese sé, ¿eh? momento, no, No lo pero sé. a ver, salvando las distancias de los avances tecnológicos Sí, y salvando las distancias del desarrollo humano, en ese momento no teníamos baños, señores. O sea, seamos sí, lógicos. sí, claro. Pero a Mm, lo que voy es, ¿podemos contraponerlo y podemos buscar las analogías? Sí. ¿Podemos encontrar las referencias en avances que han ocurrido antes? Sí. De hecho, una de las grandes temáticas de los astrólogos norteamericanos tiene que ver con el hecho de que que Plutón acaba de hacer un retorno a su Plutón natal, a su carta natal, y En Estados Unidos, sí. sí, y Urano está haciendo un retorno también a su Urano natal, y esto cada vez que Urano pasó por Géminis tuvieron situaciones de guerras civiles. Ujú, exacto. Exactamente, sí. Entonces, en este sentido, la astrología como reflejo, voy a esto de que nos está contando algo el cielo y estamos en un momento en donde tal vez tengamos una vivencia, nosotros como habitantes en este momento de la Tierra, de esa transformación que nos Ujú. propone y nos está reflejando el cielo en este momento. Claro, aparte para mí también lo interesante y lo útil de leer o interpretar la astrología en la medida de lo posible no es para condicionarse, no es para decir, ah, como esto ya pasó cuando tal planeta estaba en tal signo y estos aspectos sucedieron de esta forma o dieron estas cosas, bueno, primero, sacarse de la idea causa-efecto, no es causa-efecto, hay resonancia o potencial de resonancia, hay sincronicidad, sí, entonces a lo que yo apelo, por lo menos con el uso de la astrología en este sentido, es no pensar que las interpretaciones que estamos dando vayan a ser exactamente de esa forma, porque mi intención por lo menos es hablar de los potenciales, tanto los amables como los no tan amables. ¿Por qué? Porque están ahí. Y eso, como es una resonancia, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, tendrá que ver qué nos pasa a nosotros, no solamente como individuos, sino como colectivo. En definitiva, estamos hablando de planetas transpersonales. Entonces, esto es un cambio a nivel colectivo. Obviamente, habrá algunos individuos a quienes esto se los active más, pero principalmente esto es un tema colectivo, global, de mayor trascendencia. Pensémoslo como grandes ciclos, ¿no? Son grandes ciclos en definitiva. Estamos entrando en un Y proceso de cambio de ciclo, claro, que ya, básicamente. digamos, que ya, bueno, siempre estamos en proceso, ¿no? Pero ya hay cosas que vienen bien marcaditas desde el 2023, cuando Plutón tuvo su primer ingreso ahí a Acuario, después salió, después terminó volviendo a entrar definitivamente, etcétera. Otro de los puntos también que me parece potencial es que puede haber una crisis del lenguaje. Eh, y que, ¿sabes qué? Yo lo veo casi necesario, o sea, la crisis del lenguaje. ¿Pero por qué digo necesario? Porque siento que hay tantos avances en tantas direcciones, sobre todo en ciencia, neurociencia, bioingeniería, hay cada vez, da la sensación de que la brecha entre lo que es la ciencia y la espiritualidad en algunos aspectos se está acortando,
pero hay palabras que se usan de forma intercambiada en uno y otro rubro que no tienen nada que ver. Salto cuántico. No, pará, claro, el salto cuántico en lo que es mecánica cuántica es una cosa muy diferente a la interpretación que hacemos en espiritualidad. Claro. Es una metáfora que aparentemente funciona, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante, y creo que inevitable, que vayan a aparecer nuevas palabras. O sea, tiene que haber nuevas palabras, nuevas formas de expresar algo que hasta este momento no tenía una definición muy clara. Entonces, esto es algo aparentemente menor, pero no olvidemos que el ser humano es lenguaje. Y el lenguaje y la forma de comunicarnos esencialmente son sonidos dispuestos de una manera particular a las cuales nosotros le damos una interpretación. Fin. Pero, a ver, y esto ocurrió en otros momentos de la historia, o sea, seamos, Claro. el tema de las interrelaciones humanas, obviamente que cuando los pueblos, y estoy hablando de momentos en donde había colonizaciones o momentos en donde había pueblos nómades que de repente se encontraban con otro pueblo y tenían la necesidad de comunicarse, entonces iban desarrollando una manera nueva para poder comunicarse. Hoy tenemos Claro. herramientas de traducción simultánea dentro del celular. O sea, yo me voy a Alemania, que no entiendo un pedo de alemán, pongo el Google Translator en modo audio y puedo tener una conversación con otra persona con un traductor en el medio sin necesidad de un humano desde ese lugar. Pero me parece Claro. sumamente interesante lo que decís en esto de que, por ejemplo, acá en Argentina es muy notorio eh, cómo se va tergiversando el lenguaje y cómo se va adaptando el lenguaje a medida que las nuevas generaciones empiezan a ser más adolescentes y más jóvenes, ¿no? Entonces, hoy Mm. el lenguaje adolescente, que uno escucha palabras como prime, como lore, como, ¿cuál fue la otra que escuché el otro día que casi me desmayo? Cringe. Cringe. Bueno, la cringe está hace un rato, cringe está hace un ratito. Estás un ratito, sí. Pero escuchar todas esas palabras y de repente dije, ¿qué palabras estaban cuando yo era chica? O sea, ir a ese lugar, Obvio. Esto siempre pasó. que esto siempre pasó. Y cuando me decías, Sí. van a haber palabras nuevas, no, me parece que no pasa por el hecho de la invención de una palabra, pero sí me parece de los cambios morfológicos del lenguaje para poder intercomunicarnos. A eso apunto. Exactamente. Ese es el tema, pero voy un poco más allá con esto de la crisis del lenguaje, porque también podemos pensar al lenguaje como, digamos, o a esta crisis como un colapso del lenguaje como algo que te ancla a la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que, volviendo a lo que decíamos antes, la inteligencia artificial generativa, que ahora te pueden copiar la voz y te simulan una llamada y el que escucha del otro lado dice, me está hablando Eli o me está hablando Agustina, ¿y cómo hago yo para comprobarlo? Si no está bien despierto y no tenés algún código secreto con tu gente conocida, perdiste. Perdiste. Te corres riesgo de caer en una estafa, en una manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, esta inteligencia artificial generativa que puede simular la voz, que puede crear imágenes superrealistas, videos superrealistas, ya van o sea, no es que lo van a, ya, lo están redefiniendo la autoría. ¿Quién es el autor de esto? ¿Cuál es el interés que hay detrás de esto? Y probablemente haya nuevo lenguaje híbrido, de alguna manera, código más lenguaje humano, no sé cómo carajo va a ser. Yo creo que eso vamos a ver, tal vez no sea tan así. Pero el punto acá... Lo mismo pienso en la crisis del estudio. Bueno, crisis, pero fíjate, mira, crisis y al mismo tiempo yo creo que hay un potencial acá de aprendizaje nunca antes visto. Pero estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Estamos totalmente de acuerdo. En el momento en que, a ver, yo me acuerdo patente, en el año 97, cuando llegó de repente la primera computadora dentro de mi casa, que le pudimos preguntar a internet, en ese momento abrías la pantalla y poder preguntar algo y obtener información del otro lado, o la Encarta mismo, que de repente reemplazó a los libros que estaban en la biblioteca, en este momento, mi respuesta, por ejemplo, cuando Francisco viene y me dice, mamá, no entiendo esto de la escuela, mi respuesta es, pregúntale a Google. Mamá, hay cosas que mamá no sabe, preguntémosle a Google. Entonces, claro.
cómo va mostrándose el aprendizaje desde ese momento, la manera evolutiva. A mí hoy no me interesa tanto que mi hijo aprenda contenidos y los memorice y los tenga dentro de la base de datos de su cabecita, como lo teníamos nosotros, porque era la manera de aprender, Ujú, porque esos conocimientos están al alcance, pero ujú, sí, por ejemplo, algo que a mí me llama poderosamente la atención y necesito para él es que aprenda a razonar, que aprenda a diferenciar, que aprenda a poder digerir la información, que aprenda a discernir si algo es de una manera o algo es de otra, que aprenda también a poder eh, conceptualizar lo que está leyendo y comprender lo que está leyendo, que tenga habilidades sociales, que pueda intercambiar con un otro, ¿no? Y que no se quede en esto de que el otro es solamente el teléfono o la pantalla o el sino que tenga un lugar. Y ni que hablar con la otra pequeña que todavía ni siquiera tiene la menor idea de la lectoescritura, o sea, sabe leer, sabe escribir, pero en sí, esto sí, de su inmersión en el mundo, ¿no? Que ujú, hoy la forma de comunicarse es el celular y la forma de comunicarse ya no es levantábamos el tubo del teléfono y nos llamábamos por teléfono o en el caso, o sea, la vívida imagen de mi hermano bajando el departamento y cruzando la vereda enfrente para ir a tocarte el timbre. Che, vamos a jugar a la pelota. claro, Que eso, sí, sí, tal cual, que yo lo veo en mi hijo gracias a donde vivo, pero lo veo claro, en otros pero compañeritos de él que no tienen esa misma, porque los padres no lo dejan dinámica. salir a jugar a la vereda, porque la vereda de donde viven ellos es, y estamos hablando de la misma ciudad, ¿eh? Sí, 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 tal cual. Bueno, pero mira, por ejemplo, estaba pensando en esto del aprendizaje, ¿no? Los riesgos que hay con el. Yo creo que estamos en una etapa donde el que tiene voluntad de aprender puede aprender cosas con una velocidad impresionante, cada vez más rápido, eh, con el riesgo también de una mayor dificultad para entender en profundidad las cosas. Sí, Porque hoy el contenido es tan sintético acá aparece una paradoja. Por un lado, puede haber una dificultad para interpretar, para conectar, para procesar información, que nos puede llevar a una especie de sobrecarga nerviosa colectiva, por la ansiedad también que nos puede generar, quiero saber, quiero saber, quiero saber, y no vas a terminar nunca de saber o de preguntar. Y aparte el otro te está respondiendo todo el tiempo, no se cansa. Eh, pero el punto acá es, fíjate esto de se puede acceder a tanta información que a nosotros nos cuesta llevar adelante un proceso de razonamiento para hacer síntesis. Dicho sea de paso, antes de que apareciera la inteligencia artificial, ya lo veíamos en muchos países, pero en Argentina particularmente, en España también, que los chicos adolescentes no te entienden un texto, no lo entienden. Entonces, no lo entienden porque hay muchos estímulos, porque todo, ahora si en 5 segundos no captó tu atención, no vale. O sea, mi cabeza no tiene la posibilidad de quedarse más tiempo, más que 5 segundos. Me aburro y me estoy sobreestimulado. O sea, yo y y eso, cualquiera. Y y eso hay gente pasa que está incluso, peor. y eso pasa incluso o sea, bueno, nos estamos yendo por las Exacto. ramas desde este lugar de las estrategias de marketing, las redes sociales, cómo captar a alguien. A mí me está pasando de decir, o sea, ya me desinstalé varias aplicaciones y quiero como más y más volver a esto, ¿no? O sea, a este espacio, a la escucha, y que no haya una imagen, sino como la estimulación sonora, ¿no? Ir a Ujú, este lugar. claro. Por eso Astrología en Criollo no tiene video. No porque Ujú, no quiera o no pueda, sino porque simplemente a mí me sí. pasa esto, ¿no? O sea, yo lo que quiero es eh, desde el conocimiento de la vieja usanza de la radio, ¿no? O sea, el Claro, más radio. auricular o la radio en el auto o la radio en casa, el acompañamiento. Ujú, Pero más allá de eso, de puntualmente en mi caso, las redes sociales hoy, el cómo va mutando mes a mes, semana a semana, cómo hacer el gancho, qué es lo que decir, qué palabras usar, el SEO, el copy, el este, el otro, ¿viste? Y el bombardeo informativo para poder llamar la atención, porque obviamente antes era estás en una red social para llamar la atención y te querés hacer viral, entonces te convertís como en esta persona que todo el mundo quiere ver y todo el mundo quiere compartir, ahora ya es quien hace más ruido para verse más dentro de la red social, exactamente. para llamar más la atención en la red social, para captar.
lo que quiere. Entonces vamos transformando también el lenguaje desde ese lugar. Y hay una chica que me gustaría en algún momento traerla al podcast para hablar, porque me parece sumamente interesante, que está en Inglaterra. Creo que ella es argentina y está en Inglaterra, que habla de esto, ¿no? O sea, desde un cuestionamiento que le surgió a ella. ¿El astrólogo es mejor astrólogo porque sabe comunicar y sabe actuar en una red social y sabe contar sobre astrología en una red social o no? Entonces, es como ahora medimos quién es mejor astrólogo o quién es cualquier Mejor cosa, en ¿no? algo, Mejor en claro. algo por cómo se Por ve la en su... visibilidad que tiene. Claro. Claro, si está bien editado o si no está bien editado o qué palabras usa o cómo engancha en la red social, eso automáticamente en nuestra mente es mejor o es peor. Y estamos viendo una Ujú, parte nada más, o sea, estamos viendo una ínfima parte de la otra persona. claro. ¿Cuánto sabemos de la otra persona en eso? Y me parecía muy, muy, muy interesante el planteo por esto, ¿no? O sea, porque uno, a ver, yo no me cuestiono cuánto sé y cuánto no sé. O sea, yo lo que me Ujú. cuestiono es cómo llego a que el mensaje que yo quiero comunicar o lo que yo quiero contarle a la gente llegue. Claro, exactamente. Sí, sí, es como hay una cierta voracidad por atención. Es toda una gran vidriera donde estamos compitiendo para que, hey, mírennos. Va a ser interesante ahora que dentro de muy poquito el nodo sur va a estar transitando Leo, el nodo norte va a estar transitando Acuario. Porque con el nodo sur transitando Leo, bueno, me parece que hay una parte de la identidad de mírenme que va a tener que soltarse de alguna forma. Es que para mí ya de por Eh, sí eso empezó con la entrada de Plutón en Acuario, tipo, también. dejemos de mirar a uno solo para mirar a muchos. Claro, y no olvidemos que ahora en julio, julio-agosto, Júpiter en Leo va a estar haciendo oposición a Plutón y va a estar haciendo una gran cuna con los otros planetas. Pero bueno, ahí no me quiero ir demasiado para aquel lado. No, pero más allá de que no te Decime. vayas, te vayas o no te vayas, yo creo que el cielo nos está contando un poco también esto de dónde queda nuestra identidad individual y dónde queda nuestra identidad colectiva. Porque la entrada de Saturno y Neptuno en Aries, también una de sus interpretaciones, más allá de todo el tema de la guerra y demás, que me parece súper sincrónico, una de Sí. sus interpretaciones también tiene que ver con esto de, que lo decía yo mucho el año pasado y lo remarqué mucho también este año, hacete cargo. Hacete cargo Mm, individualmente de lo que decís, de lo que querés hacer, de cómo lo querés hacer, de qué querés arrancar. Y ujú. sobre todo las personas que tenemos mucho Piscis en la carta, esto de, había una frase que me encantó, que la publiqué hace unos días, deja de llorar y hacete cargo, o sea, deja de victimizarte y deja de ponerte en este lugar de queja permanente y hace algo al respecto. Que Ujú. sobre todo me parecía muy sincrónico con la entrada de Neptuno, de En Piscis Aries. a Aries, ¿no? Todo el tema de la Ujú. espiritualidad y llenarnos de herramientas y llenarnos de conocimiento y tener un gurú al que seguir y tener como toda esta cuestión de, y de repente, o sea, te quedaste solo y con toda esa información y con todas esas herramientas y con toda esa carga, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Sí, voy a decir algo un poquito polémico, pero para mí la espiritualidad en exceso es una forma de evasión de la realidad. Totalmente, pero O sea, totalmente. y por eso para mí la espiritualidad tiene más que ver con cuestionarse que con delegar responsabilidades al éter, a la quinta dimensión, a mi yo superior, Dios o quien más fuera. Y fíjate lo Estás que acá, pasó tu alma después. eligió venir acá y bueno, se te cargo, macho. Claro, y después salieron todos las series de Netflix, de Disney y de todos los cosas de esto de los cultos y el de seguir a uno y de seguir a otro y de la... Ujú. Entonces, a ver, me parece clave esto, ¿no? O sea, la espiritualidad también desde este lugar. Vos lo ponés desde la evasión, que me parece muy, muy interesante y En muy exceso, ¿eh? puntual, Está en claro. exceso, totalmente, pero también lo veo desde este otro lado. Espérate que quiero tratar de formularlo en mi mente para poder bajarlo al lenguaje, bajarlo al habla. No solamente desde la evasión, sino también también es una manera de manipulación. También, Porque claro. en este Exacto. lugar que nos paramos de la espiritualidad, de si no meditas de esta manera, no funciona. Si no haces el ritual de esta forma, no funciona. Si no encendés 3 saumerios, bailás alrededor de la vela y la prendiste a las 8:03 de la noche, no funciona.
¿Y dónde quedó la intuición? ¿Y dónde quedó el sentir? ¿Y dónde quedó la libre interpretación? ¿Y dónde quedó el...? Y me pasó a mí de decir, che, tenés un ritual para la luna, o tenés un ritual para... Y yo le decía, digo, che, pero pará, ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Y a qué hora? ¿Y qué le pongo? Y si lo pongo en sentido de las agujas del reloj es lo mismo si lo pongo al revés. Y que, Claro. Dios, fue como, paren, es demasiado. Claro, sí, tal cual. Son recetas que le pueden funcionar a uno porque encontró el propósito o el sentido en eso, que las transmite porque hay otros que pueden estar en un contexto particular de sus vidas un poco más perdidos y necesitan algo de referencia. Pero si vos te quedás aferrado a una cosa porque te la dijeron solamente y no la habitaste, no la viviste, no la intuiste, no te permitiste intuir, che, esto tiene sentido o estoy siguiendo otra recetita mágica que funciona para otros y para mí no. Porque no todo funciona de la misma forma. O sea, no estoy diciendo que no funcione el ritual. El tema es, para vos, ¿funciona de esa forma o te estás obligando porque por otro motivo? Y en esto me parece que la entrada de Saturno y de Neptuno en Aries vino mucho a esto de, bueno, ya está, listo. Deja de sobrecargarte de información, ponele un límite a eso y actúa en consecuencia. Hacelo. Y sí. Sí, sí, sí. Hay una identidad que se disuelve en Neptuno para que otra se vaya estructurando. El tema es que es un proceso que ocurre en simultáneo, ocurre a nivel individual, ocurre a nivel de liderazgos colectivos y ocurre a nivel social, humano. Entonces, es muy difícil como discernir qué me pasa. Vean las resonancias, obsérvense. No es fácil. Yo No es sé que esto es fácil. más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿qué te puedo decir? Y Urano, particularmente creo que Urano en Géminis va a revolucionar muchas formas de pensar. O sea, no olvidemos que Géminis también es una energía que cuestiona. O sea, Sí. cuestiona, pregunta. No es Sagitario que tal vez también cuestiona, pero es porque va a buscar un sentido más trascendente. Sí, Géminis o baja cuestiona, una verdad pregunta por también. curiosidad. O baja también una verdad. Obviamente puede ser más dogmático en extremo, lógicamente. Eh, pero Géminis es como que mira, compara, contrasta. Obviamente también tiene riesgos, porque acá es donde viene la posibilidad del, ¿cómo se dice en inglés? El trickster, ¿no? El trickster es el que, en argentino diríamos el chamullero, Ahí el que te está, dice, claro, sí, el trickster, sí, te entendí perfectamente, pero hasta que no dijiste chapullero medio como que no me hizo sinapsis la cabeza. Es claro, el que de alguna manera, el vendehumo, ¿no? El que te dice una el cosa vende pero después humo, hace eso, otro, el mentiroso, ¿no? Pero el el mentiroso no desde un mentiroso. lugar de, Embaucador es la palabra que quería decir. sí, y también, ¿no? Es este personaje que es muy buen vendedor y confías en lo que te está diciendo, pero en realidad te está mintiendo, ¿no? Pero no es un Sí, sí, mentiroso per se. O sea, no lo claro, ves desde el... Es el Joker, ¿no? Este que te dice una cosa, pero te dice otra, ¿viste? Que es muy mercurial también esa imagen. De totalmente, hecho, claro. mitológicamente, Mercurio, desde su lugar geminiano, está asociado con em, figuras de la mitología que llevaban mensajes, pero también acomodaban el mensaje a su conveniencia, ¿no? O sea, El Hermes, mensajero de los dioses. el mensajero de los dioses Hermes, llevaba y traía información de un lugar al otro, pero le ponía su cuchara de azúcar, ¿no? A lo que le convenía a él. Era el único que podía comunicarse con Hades, Y era el único que Plutón, el podía dios del viajar. inframundo. Totalmente. Pero por otro lado también, en la mitología nórdica, representa a Loki, que también era un mensajero, que también era el que llevaba el cuento y que de acuerdo a Ujú, cómo lo contaba, hacía un lugar a su conveniencia. Y era bastante pilluelo en ese sentido. claro, Entonces, volviendo al eje de la conversación antes de terminar, sí, me parece sumamente interesante el uso de la inteligencia artificial desde un lugar práctico y pragmático y desde un lugar muy coherente y desde un lugar muy centrado, pero esto de que hasta qué punto puede llegar a insensibilizarnos, hasta qué punto también puede llegar a llevarnos a este lugar de desconexión aún mayor. Y esto que hablan muchos astrólogos de que la astrología va a seguir siendo vigente por el intercambio humano y la interpretación, creo que los grandes lingüistas o las personas que sigan laburando en la interpretación del conocimiento y del mensaje
van a seguir muy vigentes porque si hay algo que no puede mimetizar, y lo dijiste, la inteligencia artificial tiene que ver con esto de eh, lo microhumano, ¿no? Quiero decirlo, ¿no? Claro. Los gestos, el tono de voz, la cadencia con la que uno dice las cosas. Y hoy por hoy, sin inteligencia artificial de por medio, pasa con los mensajes de texto. Claro, con la virtualidad misma, con las Mm, sesiones que podemos llegar a tener en astrología. Está bien, en astrología tal vez se nota menos, pero en una sesión terapéutica donde antes tenías a la persona frente a vos, incluso podía llegar a haber algún contacto físico. claro, Eso ya está medio perdido en gran parte. Y eso es inherentemente humano. El contacto físico, la percepción, el percibir la energía del otro que está ahí, aunque vos tengas los ojos cerrados. Eso la inteligencia artificial no lo hace. Dudo mucho que lo pueda hacer en el corto plazo. Y si lo hace, en realidad te está haciendo creer que lo hace. sí. Y otra de las cosas que yo le decía a mi mamá para cerrar es, eh, Sí. doy gracias que no me voy a cagar de hambre, porque Ujú. astrología todavía queda mucho para que la inteligencia artificial mimetice y crochet también. La inteligencia Crochet artificial no ha también. logrado y los robots no han logrado todavía copiar cómo hacer un punto de tejido a crochet. Así que ya está, Claro. listo. Con esta me Sí, retiro, sí, drop sí. the mic, tira el micrófono y se va. Sí, sí, sí. Así que bueno, no sé, hay un montón, creo que hay un montón de cosas para hablar de Urano en Géminis todavía, pero nada, es que da para muy largo, da para mucha cosa. Y yo No creo sé que cómo lo vamos a ves vos. seguir teniendo encuentros. O sea, me parece que esto no queda acá y poder volver a hacer otro capítulo o otro episodio de este mismo tema, por ejemplo, a fin de año, una vez que vivamos, por ejemplo, el primer encuentro real entre Urano y Plutón, eh, por grado, by degree, como dicen en inglés, o Ujú. sea, Sí, partil, Lili. eh, Ujú. para poder entender también cómo fue ese reflejo, ¿no? Y buscar como las contraposiciones, ¿no? Buscar los eventos. Algo que dijiste en algún momento que creo que no lo pudimos llegar a mencionar, que es esto, ¿no? De buscar eventos pasados para ver cómo se refleja ahora. Creo que buscar los eventos que pudieron haber llegado a mostrarnos cómo se vivió Exacto, ese mira, aspecto. tiro solamente a nivel de titulares, no voy a profundizar, pero por ejemplo, la última vez que Urano estuvo en Géminis fue entre 1941 y 1949, digamos, agarró gran parte de la Segunda Guerra Mundial, y ahí aparecieron cosas como la criptografía, los códigos, el espionaje masivo también. El espionaje Sí. ya existía, pero bueno, ya con una tecnología implicada, la máquina Miren de Código Turing. Enigma, miren Código Enigma, Por ejemplo, básicamente. exactamente. Exactamente eso es sincrónico con Urano en Géminis. El desarrollo del radar, por ejemplo, apareció, telecomunicaciones más avanzadas, fue apenas termina, digamos, la Segunda Guerra Mundial, ya empieza a gestarse lo que más adelante se va a transformar en lo que hoy conocemos como Internet. ¿Ok? Pero más adelante. Entonces ya se empezaron a establecer ciertas bases. ¿Qué apareció también? Una vez más, guerra psicológica y propaganda, que es el control de relato. Entonces hoy también, Urano en Géminis, Plutón en Acuario, podemos ver una guerra de narrativas cada vez más profundizada. O sea, el tema de la fake news, con la facilidad que hay ahora para generar contenido falso, y sí, está a la orden del día. Es un tema muy, muy profundo y muy posible también. Por ejemplo, también entre 1858 y 1866, que Urano también había estado en Géminis, se había tirado el primer cable telegráfico transatlántico, se expandió masivamente el telégrafo, eh, fue la Guerra Civil Estadounidense también en esa época. Fue la primera vez que la información viajó más rápido que el cuerpo. La radio no existía todavía, Claro. pero el telégrafo sí. Y hay algo de lo que vas Entonces, diciendo sí. también que me lleva a también ir a este lugar de cómo los pueblos en general y cómo los humanos en general también buscamos encriptar los mensajes
para que algunos lo puedan entender y otros no. Y de qué manera Exactamente. esto también puede llegar a este lugar en este momento de qué manera quiero contar mi mensaje para que solamente algunos lo entiendan y otros no. Ujú, ujú. Así que suerte que estás haciendo astrología en criollo para traducir la astrología a un lenguaje entendible. Ay, gracias, qué lindo. Y me voy con ese. Excelente. Así que bueno, Agus, muchas gracias por la Por invitación, un favor, placer. Elio, un placer y obviamente que este espacio nos volverá a encontrar. Ahora te voy a contar afuera del micrófono para dejar el enganche en el aire de que Elio va a volver y va a volver con otros temas también, no necesariamente tan tecnológicos, pero gracias. ¿Dónde te encuentran, como siempre, como para hacer el chivito final? Bien, bueno, en Instagram me encuentran como Puro Cosmos, en YouTube también, como mi canal es Puro Cosmos, y en mi página de internet purocosmos.com, así de simple. Ahí me pueden encontrar y también en YouTube tengo una playlist armada se llama Pensamiento fuera de la caja y tiene mucho que ver con estas cuestiones sincrónicas de tecnología, ciclos planetarios y correspondencia con cosas que estamos viendo. Así que ahí me gusta darme el espacio para flashearla largo y tendido. Muchas gracias, Elio, como siempre, y gracias a todos los que nos escuchan del otro lado en Astrología en Criollo, para que siempre sepan que está abierta la puerta para que puedan comentar, para que puedan preguntar, para que puedan opinar, y los escuchamos del otro lado para también seguir expandiendo esta clase de temas. Los esperamos entonces en el próximo capítulo. Que tengan una muy linda jornada. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.